Mi madre está hospitalizada por cáncer, pero se está utilizando como espectáculo. Özkan Deniz rompe su silencio, todo está lleno de trampas. Özkan Deniz, uno de los nombres más sonados de la música y la televisión turca, está en el centro de atención esta vez no por un nuevo proyecto o canción, sino por la profunda crisis que atraviesa con su familia y el estado de salud de su madre, Kadriye Deniz, quien lucha contra el cáncer. El famoso artista, cuyos problemas familiares han sido seguidos de cerca por el público durante mucho tiempo, respondió con dureza a las reacciones de su hermana Yurda Gurler tras su publicación de Año Nuevo, a la vez que hizo sus primeras declaraciones abiertas e impactantes sobre su madre enferma. Había estado en tratamiento contra el cáncer desde septiembre. El primer anuncio público, no fue realizado por el propio Özkan Deniz, sino a través de su hermana Yurda Gurler, que la madre de Özkan Deniz, Kadriye Deniz, había estado en tratamiento contra el cáncer desde septiembre. Gurler declaró en redes sociales que su madre continuaba con su tratamiento de quimioterapia y pidió oraciones a sus fans. La publicación de Yurda Gurler tuvo una rápida repercusión en redes sociales, con miles de usuarios expresando sus mejores deseos para Kadriye Deniz y expresando su tristeza por la tensión que la situación en la familia Deniz había agravado. Mi madre continuará con la quimioterapia un tiempo más. Gurler declaró. Gracias a todos los que me han expresado sus buenos deseos. Desafortunadamente, mi madre tendrá que continuar con la quimioterapia un tiempo más. Seguiremos adelante sin perder la esperanza. Nuestra sesión acaba de terminar. Sigo esperando sus oraciones. Le pido a Dios que sane a todos los que están en esta lucha y esperando la recuperación. La salud es primordial. Si bien este mensaje se consideró sincero y emotivo, también desató una nueva controversia debido a los problemas familiares de Özkan Deniz. Hospitalizada el 30 de diciembre. Mientras todo esto sucedía, Yurda Gurler compartió la noticia de que Kadriye Deniz había sido hospitalizada el 30 de diciembre. Gurler compartió en redes sociales momentos del traslado de su madre al hospital en camilla, con el texto "Aguanta, mamá". Esta publicación causó sensación en el mundo del espectáculo. Mientras algunos seguidores inundaban a Gurler con mensajes de apoyo, otros criticaban a la familia por visibilizar un problema de salud tan privado en redes sociales. Crisis posterior a Año Nuevo. En ese momento, la controversia alcanzó un nuevo nivel. La publicación de Año Nuevo de Özkan Deniz con su esposa, Samar Dadgar, provocó la reacción de su hermana, Yurda Gurler. Las críticas indirectas de Gurler fueron la gota que colmó el vaso para Deniz. Özkan Deniz, quien había guardado silencio sobre el asunto familiar durante mucho tiempo, utilizó un lenguaje tan duro y abierto por primera vez. Duros mensajes de Özkan Deniz. El famoso artista, en una serie de publicaciones en sus redes sociales, defendió a su esposa y utilizó un lenguaje muy duro hacia su familia. El lenguaje que Deniz usó en sus mensajes fue objeto de debate durante días en la prensa sensacionalista. Ahora te atacarán aún más. Los deshonrosos te darán lecciones de honor. Los inmorales te darán lecciones de moralidad. Los estafadores atacarán tu esfuerzo y esfuerzo. Nunca les hagas caso y aférrate a tu trabajo con todas tus fuerzas. Estoy orgulloso de ti. Gracias por apoyarme durante este periodo de locura. Estas palabras, especialmente porque contenían duras acusaciones contra familiares, causaron división en la opinión pública. Esta mesa ha alimentado a muchos traidores. Otra publicación de Özkan Deniz fue casi un manifiesto contra su familia. Esta mesa ha alimentado a muchos traidores y desagradecidos durante 40 años. Ahora es pura y alberga abundantemente a verdaderos amigos. Que Dios nos bendiga. Estas palabras se interpretaron como la indicación más clara de que Deniz ha experimentado una ruptura irreversible con su familia. Y la declaración más impactante, habla de su madre por primera vez. Tras todos estos duros mensajes, Özkan Deniz hizo la declaración que más impactó al público sobre su madre, Kadriye Deniz, quien lucha contra el cáncer. Si bien afirmó que mantuvo a su madre al margen de estas controversias, Deniz también hizo algunas afirmaciones muy impactantes. Mi madre está al margen de todas estas declaraciones. He pagado y seguiré pagando cantidades exorbitantes por su tratamiento. Pero están usando a mi madre como una herramienta para sus programas, como lo han hecho antes. Intentaré salvarla, pero no sé cuánto podré lograrlo. ¿Por qué está rodeada de trampas? Esta declaración se consideró un nuevo punto de inflexión en el mundo de los chismes de famosos.
La acusación de material para programas genera controversia. La declaración de Özkan Deniz, están usando a mi madre como una herramienta para sus programas, desató un gran debate, especialmente en redes sociales. Mientras que algunos usuarios interpretaron el arrebato de Deniz como sensibilidad maternal e instinto protector, otros expresaron su desaprobación por discutir públicamente asuntos familiares de esta manera. Apoyo total a su esposa, Samar Dadgar. Otro punto destacado en las declaraciones de Özkan Deniz fue su apoyo abierto a su esposa, Samar Dadgar. Deniz enfatizó que la apoyó durante este proceso, protegiéndola eficazmente de las críticas que recibió. Fuentes cercanas a la pareja afirman que Özkan Deniz ha priorizado su matrimonio y su familia, y que los traumas familiares del pasado le han dejado profundas cicatrices. Procesos legales y tensión constante. Como se recordará, Özkan Deniz experimentó no solo discusiones verbales, sino también procesos legales con su familia. Las demandas interpuestas entre las partes, las acusaciones mutuas y las declaraciones revelan que esta crisis se remonta a años atrás. Carga psicológica y presión pública. Los expertos enfatizan que estos conflictos familiares generan una presión psicológica significativa en las partes, especialmente durante una enfermedad grave como el cáncer. Se considera inevitable que tanto el paciente como sus seres queridos se vean afectados negativamente por estas crisis. Reacciones divididas en redes sociales. Tras las declaraciones de Özkan Deniz, las redes sociales se dividieron. Un grupo apoyó a Deniz, afirmando que las madres no deberían ser explotadas con fines políticos, mientras que el otro argumentó que los asuntos familiares no deberían tener tanta publicidad. Silencio o nuevas declaraciones. Todas las miradas se centran ahora en Özkan Deniz y su hermano, Yurda Gürler. Aunque está por ver si las partes harán nuevas declaraciones, el deseo común del público es que Kadriye Deniz recupere la salud lo antes posible. Una historia dolorosa en el mundo de las celebridades. Este suceso reveló una vez más las profundas heridas familiares y el dolor que se esconden tras las vidas glamorosas que suelen verse en el mundo de las celebridades. Tras su fuerte imagen en el escenario, esta difícil experiencia para Özkan Deniz afectó profundamente a sus fans.